Bajo las tenues luces de una misteriosa noche valenciana, Lucía no tiene idea de que ha llegado a la frontera de uno de los imperios criminales más peligrosos de Europa, donde la oscuridad no solo oculta los crímenes, sino que también los protege. Valencia, una ciudad espléndida a orillas del Mediterráneo, encierra una belleza cautivadora, pero también esconde sombras impredecibles. Lucía Carrasco, una experimentada agente de la Interpol, no ha venido aquí para admirar el paisaje, sino para enfrentarse a una pesadilla. Más de 10 mujeres inmigrantes procedentes del norte de África y Europa del Este han desaparecido sin dejar rastro en los últimos 2 años. Llegaron a Valencia con sueños de una vida mejor, pero esos sueños se desvanecieron en el misterio. Lucía sabía que detrás de estas desapariciones se encontraba una red criminal sofisticada que explotaba la vulnerabilidad de estas mujeres para llevar a cabo sus oscuros planes. Estaba decidida a desentrañar este secreto, aunque eso significaba enfrentarse a innumerables peligros. «Necesitamos su ayuda, agente Carrasco. Esto supera nuestras capacidades», dijo el inspector Carlos Ruiz de la Policía Nacional de España, con un tono de leve impotencia durante su primera reunión. Lucía clavó la mirada en el expediente frente a ella. Las fotografías de las víctimas, cada rostro radiante de esperanza, ahora eran solo recuerdos para sus familias. «¿Dónde trabajaban antes de desaparecer?», preguntó con un tono tan afilado como una navaja. «Principalmente en hoteles costeros, bares y discotecas en las zonas del Saler y Malvarrosa. Algunos trabajaban en restaurantes cerca de la Albufera», respondió Carlos, con una expresión de preocupación en el rostro. Lucía cerró el expediente, pero las imágenes de esas mujeres seguían grabadas en su mente. Sabía bien que este tipo de desapariciones rara vez eran accidentales. A menudo estaban relacionadas con una red criminal organizada, un engranaje lubricado por la corrupción y el miedo. ¿Y estos lugares, los establecimientos donde trabajaban, alguien ya los ha investigado?, preguntó Lucía, fijando la mirada en Carlos. «Hemos preguntado, pero nadie quiere decir nada. O no saben, o tienen miedo», suspiró Carlos. «Creemos que hay implicadas algunas figuras importantes de la ciudad. Ya sabe, de esas a las que no es fácil tocar». «Entonces, déjeme a mí tocarlas», dijo Lucía con determinación. Sus ojos brillaban con una llama de resolución. «Si creen que Valencia es su patio de recreo, yo haré que se convierta en su peor pesadilla». Esa noche, Lucía y Carlos condujeron hasta la Luna Roja, un bar en el Saler donde trabajaron 2 de las víctimas. El coche se detuvo afuera, con la luz roja neón del cartel reflejándose en las ventanas y creando una atmósfera enigmática. «¿Está segura de esto? No tenemos una orden de registro», recordó Carlos, su voz llena de preocupación. «Solo vamos a hablar», respondió Lucía, aunque su expresión dejó claro que esas conversaciones rara vez eran simples. Dentro del bar, la música estridente retumbaba, mezclándose con las risas y conversaciones de los clientes. Pero cuando Lucía entró, el ambiente se tensó. Las miradas curiosas y recelosas de los presentes se dirigieron hacia ella y Carlos. «Necesitamos hablar con el dueño», dijo Lucía, con una voz clara y firme. El camarero levantó la vista, con una expresión de cautela, antes de señalar hacia una pequeña habitación al final del pasillo. «Está allí dentro». Lucía asintió, indicando a Carlos que la siguiera. La puerta de madera vieja chirrió al abrirse, revelando a un hombre de mediana edad sentado detrás de un escritorio desordenado. Enrique López, el propietario del bar, esbozó una media sonrisa al verlos. «Buenas noches», saludó Enrique, con una voz grave y algo sarcástica. «¿La Interpol viene hasta aquí solo para visitar mi pequeño bar?». Lucía ignoró su actitud. «Necesitamos información sobre Carmen Fernández y Clara Martínez. Ambas trabajaron aquí. ¿Qué sabe usted de ellas?». Enrique se encogió de hombros, con una expresión de inocencia. «Vinieron»,
Trabajaron unos meses y se fueron. Es lo normal. Valencia es una ciudad de gente que siempre va y viene. ¿Se fueron? ¿Estás seguro?, preguntó Lucía, con una mirada tan penetrante que Enrique desvió los ojos instintivamente. No lo recuerdo bien. Este bar tiene tanta gente entrando y saliendo cada día. ¿Cómo podría recordarlo todo?, respondió Enrique, pero el nerviosismo en su voz no pasó desapercibido para la perspicacia de Lucía. Antes de irse, Lucía notó un tablero de asignaciones en la pared. El nombre de Carmen Fernández seguía allí, pero no había ninguna fecha de baja laboral. «¡Volveremos!», dijo Lucía al salir del bar, con un tono helado. Mirando hacia el mar, las luces tenues de los barcos a lo lejos se reflejaban en las aguas oscuras. Un sentimiento de pesadez invadía a Lucía. Valencia, con toda su espléndida belleza, también era el lugar que escondía los secretos que ella debía desvelar a toda costa. Desde su primer día en Valencia, Lucía Carrasco se sumergió en los expedientes de las víctimas. Cada nombre y cada rostro parecían impregnarse en las páginas, arrastrando una sensación de peso en su corazón. Sabía que estaba enfrentándose a una pesadilla mucho mayor de lo que los informes oficiales dejaban entrever. Entre una maraña de datos aparentemente desconectados, un detalle destacaba. Todas las víctimas habían trabajado en hoteles o restaurantes propiedad de Grupo Valencia, un gigante turístico dirigido por Carlos Mendoza, el hombre más poderoso y adinerado del sector turístico local. Sin embargo, todos los intentos de Lucía por acercarse se toparon con una resistencia evidente. Cuando trataba de hablar con los empleados de las instalaciones del grupo, el personal de seguridad siempre aparecía, argumentando la protección de la privacidad de la empresa para impedirle el paso. Incluso cuando solo pedía una entrevista sencilla, la respuesta siempre era: «No tenemos nada que ofrecer. Si necesita información, puede contactar con la gerencia». Lucía sabía bien que la gerencia no tenía intención alguna de cooperar. En una reunión privada con algunos funcionarios locales, Lucía recibió una advertencia sin rodeos. Un hombre de mediana edad, con una expresión severa, habló directamente. «Señora Carrasco, creo que debería entender algo. Grupo Valencia no es solo una empresa, es el sustento económico de esta ciudad. El turismo es nuestra principal industria, y acusaciones infundadas como las suyas podrían tener consecuencias imprevisibles». Lucía arqueó una ceja y respondió con una calma helada. «Más de 10 mujeres han desaparecido. No son cifras insignificantes en un informe, son vidas reales. Si buscar justicia causa daños económicos, entonces el problema no está en mí, sino en aquellos que crearon este problema». El hombre permaneció en silencio, pero su mirada molesta lo decía todo. Lucía salió de la reunión con una sensación clara. No solo estaba investigando una red criminal, sino que también estaba luchando contra un sistema protegido por poderosas fuerzas ocultas. Esa noche, mientras revisaba los expedientes en su pequeña habitación de hotel, Lucía descubrió un detalle que otros podrían haber pasado por alto. Carmen Fernández, una de las víctimas, había trabajado en el Hotel Mirador del Sol, una lujosa propiedad de Grupo Valencia. Lo curioso era que solo había trabajado allí durante 2 semanas antes de desaparecer. Los ojos de Lucía brillaron con un rayo de esperanza. «Mirador del Sol», murmuró mientras rodeaba el nombre del hotel con un bolígrafo. Decidió visitarlo personalmente a la mañana siguiente. Ubicado junto a la playa de Malvarrosa, el Mirador del Sol era un edificio impresionante con balcones que ofrecían vistas al Mediterráneo. Al cruzar las grandes puertas de cristal, Lucía fue inmediatamente envuelta por un ambiente de lujo. Los empleados, impecablemente uniformados, se movían como sombras, saludando a los huéspedes con gestos mecánicos. Haciéndose pasar por una huésped interesada en reservar, Lucía observó cuidadosamente. Intentó entablar conversación con algunos empleados, pero las respuestas eran breves y evasivas. Parecía que todos entendían implícitamente que hablar con ella podría traer problemas. Mientras caminaba por un pasillo que conducía a la zona de empleados,
se cruzó con una mujer de mediana edad que limpiaba con cautela, evitando la mirada de Lucía. Parecía cansada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de desconfianza y miedo. Lucía se acercó a ella con una leve sonrisa. Hola, ¿puedo hacerle unas preguntas? Estoy investigando sobre una antigua empleada, Carmen Fernández. La mujer se sobresaltó y levantó la vista hacia Lucía, para luego bajar la mirada de inmediato. No sé nada. Solo hago mi trabajo. No tiene que preocuparse, solo quiero ayudar, dijo Lucía con un tono más suave. Carmen desapareció. Si sabe algo, cualquier cosa podría salvar a otras personas de una situación similar. La mujer, que se presentó como María Gómez, dudó durante un largo momento antes de susurrar. «Carmen, la recuerdo. Era una buena chica, pero vio algo que no debía ver». Lucía se inclinó hacia adelante. «¿Qué vio? ¿Puede contarme?» María miró a su alrededor, sus ojos llenos de miedo. Finalmente susurró casi ineludiblemente. «Una noche, Carmen me dijo que vio a un grupo de hombres llevando a una mujer al sótano. Parecían muy aterradores. Quería llamar a la policía, pero yo le dije que no lo hiciera. 2 días después, ya no vino a trabajar». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sótano. Un lugar que había sido ignorado en los informes de investigación. Gracias, María. Me ha ayudado mucho. Pero necesito saber, ¿cómo puedo llegar al sótano? María, temblando, señaló una puerta cerca de la zona de empleados. Está cerrada con llave y solo el gerente tiene acceso. Lucía asintió. De acuerdo. No se preocupe, yo me encargaré del resto. Al salir del hotel, Lucía sintió que estaba un paso más cerca de la verdad, pero también que el peligro la acechaba. Si el sótano realmente ocultaba secretos oscuros, seguramente habría quienes harían cualquier cosa para evitar que ella se acercara. Valencia, con toda su opulencia, ahora se había convertido en un laberinto peligroso que Lucía debía atravesar para encontrar la luz. Lucía Carrasco se sentó en silencio en la habitación del hotel, con la luz amarilla de la lámpara cayendo sobre el expediente que había leído una y otra vez al menos una decena de veces. Cada nombre, cada línea de texto parecía perderse en una niebla de misterio, haciéndola sentir como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Cuando todas las pistas parecían llevar a un callejón sin salida, su teléfono vibró. «¿Agente Carrasco? Soy María González, periodista de investigación de las provincias», dijo una voz al otro lado de la línea, afilada pero con un tono de urgencia. «Tengo información importante sobre Grupo Valencia. ¿Podemos reunirnos? Esto debe ser hablado en persona». Lucía se detuvo un instante. El nombre Grupo Valencia captó de inmediato toda su atención. «De acuerdo. ¿Dónde nos encontramos?» «En el café La Perla, en el barrio del Carmen, dentro de media hora». Lucía entró al café, donde la luz suave de las lámparas colgantes creaba un ambiente acogedor pero discreto. En un rincón alejado, María González la esperaba, con su cabello corto perfectamente arreglado y una mirada penetrante. Lucía no necesitó preguntar. Un camarero señaló hacia María justo cuando la periodista se levantaba para saludarla. «Agente Carrasco, gracias por venir», dijo María, con un apretón de manos firme, aunque su rostro traicionaba una tensión difícil de ocultar. Lucía se sentó, con la mirada escrutadora. «He oído que tienes información sobre Grupo Valencia. Necesito saber lo que sabes». María respiró hondo, su mirada recorriendo el local como si temiera que alguien estuviera escuchando. Carlos Mendoza no es el hombre poderoso que aparenta ser. Hace apenas 5 años, Grupo Valencia era solo una pequeña empresa turística, pero entonces todo cambió. Empezó a expandirse de forma extraordinaria. Hoteles, restaurantes, clubes... Todo surgió como hongos después de la lluvia. Lucía arqueó una ceja. ¿Y crees que hay algo turbio detrás de ese crecimiento explosivo? No solo lo creo, lo sé.
respondió María con firmeza. Tengo pruebas. Empresas fantasma creadas para lavar dinero, transacciones imposibles de rastrear y conexiones turbias entre Mendoza y funcionarios locales. María sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia Lucía. Aquí hay una lista de las empresas fantasma que utiliza, junto con algunas transacciones sospechosas. Pero esto es solo la punta del iceberg. Creo que Grupo Valencia también está involucrado en una red de tráfico de personas. Las mujeres desaparecidas que estás buscando no se fueron por casualidad. Son víctimas de esta organización. Lucía abrió el sobre. Dentro había copias de transacciones bancarias, listas de empresas y algunos correos electrónicos internos. Pero lo que la dejó sin aliento fue la imagen de una mujer joven, golpeada y siendo llevada a un camión detrás de uno de los hoteles de Grupo Valencia. Estas imágenes, ¿cuándo se tomaron?, preguntó Lucía, con la voz baja, conteniendo la indignación y el horror. Hace unos 4 meses. Me las envió una fuente interna, respondió María, con los ojos brillando de dolor. He intentado hacer públicas estas pruebas, pero cada intento ha traído consecuencias peligrosas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía, sintiendo la tensión en las palabras de María. Mi colega, Miguel Ramos, fue asesinado después de empezar a investigar Grupo Valencia. Dijeron que fue un accidente de moto, pero yo sé la verdad. Y Eduardo Prieto, un inspector de policía, desapareció sin dejar rastro tras indagar demasiado. Lucía apretó los dientes intentando controlar su ira. Entonces, ¿por qué sigues adelante? María esbozó una sonrisa amarga, con una chispa de desafío en sus ojos. No puedo callar cuando sé que esas mujeres fueron traicionadas, usadas como mercancías. Sé que el precio a pagar puede ser alto, pero no dejaré que se salgan con la suya. Tan pronto como Lucía salió del café, su teléfono volvió a vibrar. Una voz grave resonó al otro lado de la línea. Carrasco, estás jugando con fuego. Si no quieres acabar como otros curiosos, sal de Valencia de inmediato. Lucía apretó el teléfono con fuerza, su voz firme y decidida. Si crees que unas cuantas amenazas van a asustarme, estás muy equivocado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, la voz volvió a hablar, cargada de una amenaza velada. Ten cuidado, Carrasco. No todos sobreviven para contar esta historia. Lucía levantó la cabeza y miró alrededor de la calle oscura. El espacio parecía comprimirse, haciendo que cada respiración fuera más pesada. Sabía que estaba pisando los límites del peligro, pero esa misma sensación encendió una determinación aún más fuerte en su interior. De regreso en la habitación del hotel, Lucía conectó la memoria USB a su computadora portátil. Los datos proporcionados por María comenzaron a aparecer en la pantalla. Transacciones bancarias sospechosas, una lista de propiedades pertenecientes a Grupo Valencia y mensajes internos que revelaban conexiones entre Mendoza y figuras poderosas. Pero lo que hizo que Lucía se detuviera fue un documento que mencionaba una instalación en las afueras de Valencia. Un almacén en el polígono industrial de Paterna. Su nombre se repetía constantemente en los correos electrónicos. Un sótano, mujeres desaparecidas y ahora un almacén, murmuró Lucía, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Frente a ella había una decisión clara: investigar el almacén. Pero Lucía sabía que un movimiento en falso podría poner su vida en peligro. Valencia no era solo un campo de batalla, ahora se había convertido en el lugar donde debía luchar no solo por las víctimas, sino también por su propia supervivencia. La investigación de Lucía Carrasco avanzaba rápidamente, pero cada paso hacia adelante traía consigo nuevos peligros. Mientras el equipo seguía las pistas, no sospechaban que la mayor amenaza se encontraba dentro de sus propias filas. Pedro Gutiérrez, un agente de la UCO asignado para apoyar a Lucía, resultó ser un infiltrado, informando en secreto cada movimiento del equipo a Carlos Mendoza.
Esta traición fue descubierta gracias a Juan Ramírez, un policía local dedicado. Ramírez había notado comportamientos extraños en Gutiérrez, llamadas secretas durante el trabajo, salidas inesperadas y una actitud evasiva cuando se le pedía información sobre el grupo. Lo he estado siguiendo, dijo Ramírez con tensión en su voz durante una reunión privada con Lucía. Se reunió con alguien del Círculo de Mendoza en un restaurante en las afueras. Intercambiaron un expediente, y estoy seguro de que era información de nuestro equipo. Lucía apretó los puños. La frustración y la ira se reflejaban en su rostro. Nos han traicionado desde el principio, dijo en voz baja pero afilada. Pero no podemos dejar que se entere de que lo sabemos. Si lo hace, intentará huir o nos dará información falsa para desviarnos. Una tarde de sol abrasador, Lucía conducía por el casco antiguo de Valencia. Las estrechas calles adoquinadas serpenteaba entre edificios históricos, algo que normalmente le resultaba tranquilizador. Pero ese día, el extraño silencio la hizo sentir inquieta. Cuando su coche giró en una curva, el teléfono sonó. Era Ramírez. «Lucía, escúchame», dijo con urgencia. «Acabo de recibir información de un amigo del equipo de desactivación de explosivos. Hay algo colocado bajo tu coche. Debes detenerte de inmediato». El cuerpo de Lucía se congeló por un instante, pero su entrenamiento la hizo reaccionar rápidamente. Redujo la velocidad, estacionó al borde de la carretera y salió del coche. En lugar de huir de inmediato, se agachó para mirar debajo del vehículo. Un pequeño dispositivo negro estaba firmemente adherido al chasis. No necesitaba más pruebas para saber que era una bomba. «Maldición», murmuró Lucía, con el corazón latiendo con fuerza. Se puso de pie, mirando a su alrededor, intentando identificar al responsable. «¡Corre, Lucía!», gritó Ramírez desde el teléfono. Lucía no necesitó que se lo repitieran. Dio media vuelta y corrió lo más rápido que pudo, el sonido de sus pasos resonando en el adoquinado. Menos de 10 segundos después, una explosión ensordecedora desgarró el aire, sacudiendo toda la esquina de la calle. La onda expansiva la lanzó al suelo, mientras los fragmentos del coche volaban por todas partes, algunos cortándole el brazo y el rostro. Ramírez llegó corriendo desde un coche patrulla cercano, con el rostro pálido. «¿Estás bien?», preguntó, su voz temblorosa por la preocupación. Lucía, con sangre corriendo por su mejilla, se levantó como pudo, con sus ojos ardiendo de determinación. «Sigo viva. Pero esto es una advertencia de Mendoza. Quiere que sepamos que estamos yendo demasiado lejos». Ramírez frunció el ceño. «Deberíamos retirarnos por un tiempo». Lucía negó con la cabeza. «No. Esto solo demuestra que estamos muy cerca de la verdad. No podemos detenernos ahora». Esa noche, Lucía y Ramírez estaban sentados en la oficina de la policía local, la tenue luz del lugar iluminando las piezas incompletas del caso. Gutiérrez seguía fingiendo ser un agente dedicado, pero Lucía sabía que era hora de enfrentarlo. «Necesitamos un plan para desenmascarar sin arruinarlo todo», dijo Lucía con una mirada fría. «Si descubre que lo hemos descubierto, hará todo lo posible por ocultar las pruebas». A la mañana siguiente, Lucía organizó una reunión falsa en la que, accidentalmente, reveló información sobre una inminente redada del equipo de investigación en una instalación secreta del Grupo Valencia en la zona portuaria de Valencia. Tal como esperaba, Gutiérrez salió de la oficina de inmediato, alegando una llamada urgente. Ramírez, preparado de antemano, siguió a Gutiérrez en silencio. Este último no se dirigió al puerto, como Lucía había mencionado, sino a otro almacén en las afueras. Allí, Gutiérrez se reunió con un hombre del Círculo de Mendoza para entregar información. Esa tarde, Lucía se enfrentó a Gutiérrez en la sala de interrogatorios. Había sido arrestado en el mismo almacén, con documentos confidenciales del equipo de investigación aún en sus manos. «Gutiérrez», dijo Lucía, su voz tan afilada como un cuchillo. «Nos traicionaste. ¿Por qué? ¿Qué ganaste con esto?».
Gutiérrez esbozó una sonrisa amarga. No lo entiendes. Mendoza no es alguien a quien puedas vencer. Tiene todo: dinero, poder y aliados que ni siquiera te atreverías a imaginar. No lo hice por dinero, lo hice porque quiero vivir. Lucía lo miró con desprecio. ¿Vendiste la justicia solo para salvar tu vida? No mereces la placa que llevas puesta. Ramírez entró en la habitación, con los ojos llenos de furia. Tendrás que afrontar las consecuencias. Mendoza puede protegerte ahora, pero la justicia no te dejará escapar. Aunque Gutiérrez había sido detenido, Lucía sabía que la mayor batalla aún estaba por venir. Los documentos recopilados del almacén eran solo una parte de un panorama mucho más grande. Pero con cada paso que avanzaba, sentía con mayor claridad que Mendoza no era solo un criminal común, sino un monstruo protegido por un sistema de poder implacable. Lucía miró por la ventana con la mirada pensativa. Intentó matarme, pero eso solo me confirma algo: tiene miedo, y no me detendré hasta que lo saquemos a la luz. Lucía y Juan decidieron regresar a uno de los edificios más grandes del Grupo Valencia. Casa Valencia, una mansión histórica situada en el corazón de Madrid. Este lugar solía ser el centro de operaciones principal de la corporación, pero ahora albergaba secretos que ambos aún no podían imaginar. Con la ayuda del equipo técnico, descubrieron una entrada subterránea oculta detrás de una pared de madera finamente tallada. Al descender por una escalera de caracol que conducía a las profundidades, el aire frío y el olor a humedad los envolvieron. Lucía sujetó con firmeza su linterna, cuya luz iluminaba las paredes de piedra antigua construidas en el siglo XVII. Los símbolos misteriosos grabados en las paredes evocaban la imagen de un Madrid turbulento en tiempos de guerra. «Estos túneles pueden extenderse por kilómetros», susurró Juan con una mirada de preocupación. «Conectan no solo edificios, sino también otras zonas estratégicas de la ciudad. Pero, ¿por qué Mendoza los habría restaurado?» Al avanzar, descubrieron señales de que este lugar no era simplemente un pasadizo subterráneo. Había pequeñas habitaciones dispuestas como celdas, con puertas de hierro macizo y rastros de personas que habían sido encarceladas allí. Lucía miró alrededor, intentando contener el miedo al ver una vieja silla encadenada al suelo, marcada con señales de tortura. El punto culminante de su horror llegó cuando llegaron a una sala amplia, iluminada por un sistema de luces industriales. Allí encontraron un panel de control moderno, equipado con dispositivos de vigilancia, cámaras y documentos detallados sobre las operaciones de la red criminal. Un mapa en la pared mostraba las rutas subterráneas utilizadas para transportar mercancías ilegales, desde productos blancos y armas, hasta incluso personas. Juan hojeó los archivos y se detuvo de golpe al ver una lista de nombres. No solo incluía a altos funcionarios sobornados, sino también a figuras prominentes del mundo empresarial y político de Madrid. Lucía se sobresaltó al reconocer el nombre de alguien que había respetado profundamente: el alcalde de la ciudad. «No puede ser», murmuró, apretando los documentos con fuerza entre sus manos. «Estamos enfrentándonos a una organización no solo poderosa, sino extremadamente peligrosa. Esto ya no es una investigación común, Lucía. Es una batalla contra un sistema clandestino que ha echado raíces profundas en esta ciudad», dijo Juan, con voz grave pero decidida. Pero antes de que pudieran salir con las pruebas, se escucharon pasos a lo lejos. Ambos apagaron rápidamente sus linternas y se refugiaron en una esquina oscura. Sombras aparecieron junto con la luz intermitente de las linternas. Lucía contuvo la respiración al oír voces. Eran los guardias de Mendoza. «No tenemos mucho tiempo. Si nos descubren, nuestras vidas estarán en peligro», susurró Juan, con la mano firmemente colocada sobre su pistola. En la oscuridad, Lucía tomó una decisión rápida. Tenían que escapar de inmediato, pero no podían permitir que la red de Mendoza siguiera operando.
Volveremos con el equipo de operaciones especiales, dijo en voz baja, con la mirada fija en la salida más cercana. Los pasos se acercaban cada vez más. ¿Lograrían salir de los túneles llenos de peligros? ¿O los secretos quedarían enterrados para siempre bajo el suelo de Madrid? La pálida luz de la luna brillaba sobre la lonja, transformando el edificio gótico en una misteriosa fortaleza en la noche. Lucía se ajustó los auriculares y le hizo una señal al grupo de trabajo para que entrara al túnel. Mientras tanto, los disparos se escuchaban desde los accesos principales, donde policías especiales se enfrentaban a los guardaespaldas de Mendoza. «Están ganando tiempo», susurró Juan, con la vista forzada mientras guiaba el camino a través de los pasajes subterráneos. La espesa oscuridad hacía que el aire fuera sofocante, interrumpido únicamente por la tenue luz de las linternas de los cañones del escuadrón. Al adentrarse en la lonja descubrieron una gran sala donde se quemaban documentos y equipos. Lucía hizo una señal para que el equipo se dividiera en dos grupos, uno para apagar el fuego y recoger lo que quedara, el otro para seguir adelante. Ella y Juan lideraron el camino, atravesando las puertas de hierro fortificadas de lo que una vez había sido una bodega de carga medieval, pero que ahora era la sede de la organización criminal. Cuando llegaron a la planta baja, los disparos de arriba se hicieron cada vez más cercanos. El pasillo decorado con columnas góticas de piedra estaba ahora lleno del olor a humo de pólvora. El grupo de trabajo se encontró rápidamente con un grupo de guardias fuertemente armados. El tiroteo fue feroz. Las balas volaron por todas partes, causando que las vidrieras se rompieran, dejando fragmentos brillantes en el suelo. «¡Mendoza está en el último piso!», un oficial informó por radio. Lucía y Juan decidieron separarse. Un equipo se quedó atrás para contener a los guardias, mientras ellos y 3 comandos subían las escaleras que conducían al piso superior. Los pasos resonaron en el vasto espacio, cada segundo era una lucha con la tensión y el tiempo. En su oficina del último piso, Mendoza estaba escondido detrás de un escritorio gigante de roble, rodeado de monitores de seguridad que transmitían el caos por todo el edificio. Se quedó allí, sosteniendo una pistola en su mano y sus ojos fríos y asesinos. «¡Se acabó, Mendoza!», Lucía gritó mientras cargaba, apuntándole con el arma directamente. «No puedes tocarme», gruñó Mendoza mientras estiraba la mano para presionar un botón en la consola. Inmediatamente la ventana detrás de él se abrió, revelando un helicóptero esperando. «¡No lo dejes escapar!», Juan gritó, disparando una ráfaga de balas a las aspas del helicóptero, obligándolo a retroceder. Mendoza aprovechó para lanzar una granada de humo, llenando la habitación de un espeso humo blanco. «No podemos dejar que se escape», Lucía gritó, corriendo a través del humo, pero Mendoza escapó rápidamente por una salida secreta. Cuando el humo se disipó, el grupo de trabajo descubrió una puerta que conducía a la azotea. Lucía y Juan los persiguen, donde se enfrentan a Mendoza en el borde de un tejado imponente. El viento frío soplaba fuerte. El helicóptero aún volaba cerca, preparándose para el rescate. «¡No hagas ninguna estupidez, Mendoza!», Lucía gritó, apuntándole con el arma directamente. «No lo entiendes, Lucía», dijo Mendoza con la voz llena de sarcasmo. «Aunque me atrapen, mi red seguirá existiendo. Ella no podía detener algo que había devorado esta ciudad». En ese momento Lucía se dio cuenta que no estaba mintiendo, pero ella no podía dejarlo escapar. Con un movimiento rapidísimo, disparó un tiro a la pierna de Mendoza, provocando que cayera de rodillas y perdiera el equilibrio. Antes de que el chico pudiera caerse del techo, Juan corrió y lo agarró. «Nadie escapa a la justicia, Mendoza», dijo Juan, levantando al hombre y esposándolo. Mientras el grupo de trabajo se llevaba a Mendoza, Lucía miró hacia la ciudad de Madrid que se encontraba debajo, con el corazón apesadumbrado. Esta guerra no ha terminado. Aunque la lonja fue desmantelada, la red criminal que construyó Mendoza sigue siendo extensa. Sabía que no se detendría hasta que cada vínculo fuera expuesto y borrado por completo. Cuando el humo se disipó,
una escena horrorosa surgió en las cámaras secretas bajo la lonja. Decenas de mujeres fueron rescatadas, muchas de ellas en estado de severo agotamiento. Mendoza fue capturado mientras intentaba escapar por una escalera de incendios secreta. Pero lo más impactante estaba dentro de la computadora de Mendoza. El Grupo Valencia no es una organización independiente. Es simplemente una rama de una organización criminal transnacional llamada El Anillo del Mediterráneo. La organización opera redes de tráfico de personas y lavado de dinero a través de corporaciones de viajes en las principales ciudades portuarias de Europa. «Este es solo un eslabón de la cadena», le dijo Lucía a Juan mientras revisaban los documentos. «Barcelona, Marsella, Nápoles. Están en todas partes». Entre los documentos hay una lista de funcionarios que recibieron sobornos, incluidas varias figuras importantes del gobierno español. El caso ya no era simplemente sobre tráfico de personas. Se había convertido en uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Valencia. Durante el enfrentamiento, Lucía recibió una llamada secreta de María González, periodista de investigación de las provincias. María ha seguido la actividad del Grupo Valencia durante muchos años y ha hecho algunos descubrimientos notables. En el café, Lucía estaba sentada en silencio escuchando cada palabra de María González como un cuchillo que cortaba su conciencia. Las piezas del rompecabezas que ella y el grupo de trabajo habían estado reuniendo durante tanto tiempo ahora se unen gradualmente para formar una imagen completa, pero al mismo tiempo también la hace darse cuenta de la complejidad y el peligro del caso. Mendoza es solo la punta del iceberg, continuó María, mirando directamente a Lucía. El anillo mediterráneo existe desde hace décadas, pero nadie ha sido capaz de tocarlo. Cualquiera que se atreva a acercarse enfrentará terribles consecuencias. No solo trafican con personas o blanquean dinero, dirigen un imperio criminal, protegidos por las fuerzas más poderosas. Lucía sintió que el peligro se acercaba más que nunca, pero los ojos decididos de María le dijeron que no estaba sola. ¿Qué necesitamos entonces para derrocarlos? ¿Son suficientes las pruebas del Grupo Valencia?, preguntó, con la voz llena de determinación. María meneó la cabeza. Los documentos del Grupo Valencia solo exponen las sucursales de la organización en España. Pero para desmantelar el anillo mediterráneo, tenemos que profundizar, encontrar sus sedes y cómo navegan en los sistemas jurídicos internacionales. Lucía suspiró, pero el punto muerto rápidamente dio paso a la determinación. Tendremos que obtener más pistas de las víctimas. Quizás conozcan los lugares o las personas involucradas. Al día siguiente, Lucía y Juan acuden al hospital donde están atendiendo a las víctimas rescatadas. Entre los sobrevivientes destaca por su presencia de ánimo y fortaleza una joven llamada Sofía. Ella fue la única que se atrevió a enfrentar directamente a Lucía y contarle la horrorosa historia que había vivido. «No sé exactamente a dónde me llevan», dijo Sofía con voz temblorosa pero decidida. «Pero les oí hablar de un lugar en Barcelona, un almacén cerca del puerto. Allí concentran todo antes de enviarlo a otras ciudades». El testimonio de Sofía es la pieza crucial que necesita Lucía. Inmediatamente se puso en contacto con las agencias de seguridad de Barcelona y coordinó con María para verificar la información. María no decepcionó a Lucía. En 24 horas encontró una cadena de empresas fantasma que eran dueñas del almacén que mencionó Sofía. «Este es su principal punto de tránsito», dijo María por teléfono. «Pero para hacer una redada se necesita algo más que una simple orden de arresto. Estamos tratando con personas cuyo poder financiero está más allá de la imaginación». Lucía lo sabía, pero no podía dudar. Convocó una reunión de emergencia con las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales. Allí se discutió la posibilidad de ampliar la investigación más allá de las fronteras de España, con el apoyo de Interpol y Europol. Mientras tanto,
en un lugar secreto de las afueras de Madrid, Mendoza se encuentra detenido para ser interrogado. Pese a ser presionado por una serie de evidencias y el riesgo de cadena perpetua, se obstinadamente permaneció en silencio. Pero Lucía supo explotar su debilidad. Todas las personas que trabajaban para él han sido detenidas o están dispuestas a confesar para que se les reduzcan las condenas. Solo te queda una opción para salvarte: cooperar, dijo Lucía con voz fría mientras permanecía frente a él en la sala de interrogatorios. Mendoza miró fijamente a Lucía. Sus ojos brillaban de ira y miedo. «No entiendes con qué te estás metiendo, Lucía», se rió entre dientes. «El anillo mediterráneo nunca permite que nadie traicione. Si lo digo, toda mi familia ya no estará segura». «No, entonces déjame que te lo aclare», respondió Lucía sin pestañear. «Si no nos lo dices, te mostraremos todas las pruebas sobre ti y te haremos cargo de toda la culpa». Esa era la única manera de permanecer en silencio, sacrificándolo. Mendoza guardó silencio durante un largo momento y finalmente suspiró. «Bueno, te daré un nombre, pero recuerda, si muero, será tu culpa». Subrayó cada palabra. Lorenzo Marconi, el jefe de todos ellos. Lucía se quedó sin palabras al escuchar ese nombre. Marconi era una figura notoria en los círculos empresariales europeos, pero nadie pensó nunca que estuviera involucrado en una organización criminal transnacional. La guerra que libra Lucía ahora se ha vuelto más peligrosa que nunca. Salió de la sala de interrogatorios con una determinación ardiente: derrocar el anillo mediterráneo, sin importar los riesgos. 2 meses después de la redada en la Lonja, Lucía aparece frente a la ventana de la oficina de Interpol en Lyon, Francia. Sobre su escritorio había un grueso expediente sobre Lorenzo Marconi, acompañado de fotografías de largo alcance de él subiendo a un yate de lujo en Mónaco. Las ideas de Mendoza le abrieron una perspectiva completamente nueva sobre The Mediterranean Ring, una organización con una influencia mucho mayor de lo que ella jamás había imaginado. «Tenemos novedades», dijo Juan entrando en la habitación sosteniendo un nuevo expediente. «Los investigadores de Marsella acaban de descubrir un enorme almacén cerca del puerto. La pista lleva directamente a una de las filiales de Marconi». Lucía asintió sin apartar la mirada de la foto de Marconi. «Él sabe que vamos a venir», dijo ella con voz pensativa. «Pero estaba demasiado confiado como para escapar. Esa podría ser su debilidad». «O es una trampa», dijo María González, todavía con su traje de negocios pero luciendo mucho más cansada que cuando lo conoció en Valencia. «Acabo de recibir información de una fuente fiable. Marconi está preparando algo grande, muy grande». «¿Qué exactamente?», Juan preguntó frunciendo el ceño. «Una reunión», respondió María, dejando su computadora portátil y abriendo una serie de correos electrónicos cifrados. «Todos los jefes del anillo mediterráneo estarán allí, en Mónaco, dentro de 3 semanas». Lucía miró por la ventana, donde se extendía la ciudad de Lyon al atardecer. Esta puede ser la única oportunidad de acabar con toda la organización, pero también podría ser el camino al fracaso total. Hay demasiadas vidas en juego, hay demasiado en juego. No podemos dejar pasar esta oportunidad, dijo finalmente, volviéndose para mirar a Juan y María. Pero tampoco podemos actuar precipitadamente. Los necesito a ustedes dos conmigo en esta misión. Juan asintió sin dudarlo. María sonrió, una sonrisa decidida. He llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Cuando la noche cae sobre la ciudad de Lyon, los 3 comienzan a planificar su campaña final. En la pequeña oficina, bajo la cálida luz amarilla, saben que las decisiones que tomen esta noche determinarán no solo su destino, sino también el de miles de víctimas inocentes del anillo del Mediterráneo. Lucía miró la última foto sobre la mesa. Una foto del grupo en Valencia después de capturar a Mendoza.
Han llegado hasta aquí, pero todavía queda un largo camino por recorrer. El anillo mediterráneo es más que una organización criminal. Es un monstruo con muchas cabezas, y para destruirlo, deben cortar todas las cabezas a la vez. «Mónaco», susurró Lucía mientras acariciaba un mapa de la bella ciudad costera francesa. Eso sería el final de todo. ¿Pero es realmente el final o solo el comienzo de una guerra aún mayor?